pitjor enemic creix dins teu. No te'n pots escapar. Angoixa, paranoia, fòbies. Les drogues poden ser el teu pitjor enemic. Bad Night. Aquesta nit et pot tocar a tu. Entra a badnight.is. FAT 916 15 15. ¿Te gustan los clásicos? No, estos no. Los dance clásicos de los 80. Si te gustan los Remember Hits que fueron número 1 en los 80... Disco, funky, megamixes. En Long Play tienes tu música. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche en Long Play. En Long Play viajamos a la época dorada de la música de Long Play con Rafa Quintero y déjate llevar por los clásicos. Ràdio Despí, a l'estiu, emissora frigorífica. Escolta i veuràs. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 8 de la tarde en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues cuando suena esta melodía del videojuego Halo, quiere decir que Terra Incógnita vuelve a las ondas. Vuelve a las ondas este barco rumbo a lo desconocido, con mi querido almirante del misterio. Daniel, ¿cómo estás? Sí. Pues sí, muy bien, encantado de volver a estar aquí con muchas ganas, la verdad, veníamos ya, teníamos mono de programa, monazo amarillo. Y monazo sobre todo de monográfico, que hoy vamos a adelantar, que le vamos a dedicar a hacer una crónica un poco, lo tengo que decir, una crónica un poco de dar bayonetazos, Una crónica objetiva, una crónica realista, sí. De estas que nos caracterizan a nosotros, claro, ¿no? Pero a veces el realismo pues pasa un poquito factura y a veces hay eso, ¿no? Que sacar un poquito la bayoneta. ¿De qué vamos a hablar? De la conferencia que se hizo este verano en Sitges sobre exopolítica. De la cumbre de exopolítica, es decir, ese movimiento que intenta politizar, normalizar cómo sería el encuentro con una civilización extraterrestre, o más bien, como iremos viendo en el monográfico,
de cómo organizarnos en las bases que tenemos en Marte o cómo ser conscientes de esos objetos volantes no identificados que nos sobrevuelan y cómo interactuar con ellos. Bueno, ya pondremos los puntos sobre las is cuando nos toque, pero bueno, yo, Daniel, te quería preguntar, más allá del mono que has sentido todo este tiempo, ¿qué has hecho? Pues principalmente, entre muchas de las cosas que incluyen estar ocioso y estar de vacaciones, pues principalmente documentarme de la misma forma que has hecho tú de muchos casos, que vamos también a hablar de ellos durante esta temporada. Tenemos que dar las gracias de haber encontrado y haber accedido a muchos de estos casos, a algunos contactos internacionales que hemos hecho a través de Facebook. Como por ejemplo Albert S. Rosales. Albert S. Rosales, sí. O otro que es un tal Richard Infofeeder, que es un señor que hace mucho spam. El amigo Infofeeder. El Infofeeder, sí. Y bueno, oye, pues también siempre viene bien tener a grandes cracks de la radio como Carlos Canales y Jesús Callejo y también Javier Sierra ahí puestos en nuestro Facebook. Y más gente, como por ejemplo David Cuevas, un compañero que conocimos este verano en la Cumbre de Exopolítica, que hace un programa muy bueno, o hacía, esperemos que lo siga haciendo, que se llama La Sombra del Espejo, que aquí recomendamos, y que se emite en una página web de programación diaria de Internet que se llama Edenex. Edenex es un portal donde las 24 horas del día nos podéis oír el misterio, y nos podréis oír pues concretamente de lunes a sábado a partir de las 10:30 y los domingos a partir de las 10. Todas las noches tendréis Terra Incógnita. Eso sí, podéis sacar un poco saturados, no sé, yo creo que con unos que nos oigáis una vez por semana ya es bastante, pero oye, si os atrevéis y nos seguís oyendo hay gente que siempre un quiere día más. a la semana, 7 días a la semana, estaría muy bien. Hay gente que siempre quiere más, y como hemos pensado en esos de vosotros que siempre queréis más y nunca tenéis suficiente, esta temporada... ¿Tú eres de esos? Yo soy de esos, sí. Yo siempre quiero más. Yo también. A mí de pequeño me daban 2, ¿eh? Yo soy de aquellos. A mí me daban Pues 4, tío. a ti te daban Y 4, no he crecido mucho. Pues oye, mira, cosas del vacío, ¿no? Juegos del universo. Pero tengo demasiada energía que no... Eso es bueno. Ni pues, con el UFC. Pues mira, para dar energía, hemos introducido 2 novedades en esta segunda temporada de Terra Incógnita. La primera, tenemos un blog en el que iremos colgando noticias a lo largo de la semana. Iremos también haciendo mini monográficos sobre algunos de los temas. Y el blog es el siguiente, es www.terraincognitaradio.blogspot.com. Es la Repito gracia, otra vez, es la gracia. terraincognitaradio.blogspot.com. ¿Cuál es la segunda novedad? Pues la más importante, y es que a partir de la semana que viene Vamos a tener 1 hora más de programa. 2 horas, es decir, de Terra Incógnita. Ya nos vamos a quedar cortos con los monográficos, Sí. Nos vamos a extender todo lo que queramos y, como podréis comprender, tendremos que meter nuevas secciones que ya tendremos pensadas y estamos seguros de que os gustarán. Sí, y además, eso también cabe decirlo, que cambiaremos el horario y emitiremos el programa desde las 10 de la noche a las 12 de la noche, 1 hora mucho más adecuada, ¿no?, para un programa como Terra Incógnita. Vale, ya me gustaba este horario, ¿eh? Sí, hombre, pero de 10 a 2 uno ya viene cenado y viene... O está de fiesta o se queda a escuchar Terra Incógnita. Exactamente. Pues con esta musiquilla os vamos a ir dejando y luego daremos paso ¿a qué sección, Daniel? Pues al clásico, a la sección de noticias. A la genuina, claro que sí. Y aquí volvemos para hablarnos de noticias, pero antes deciros que tenéis un podcast con todos nuestros programas a vuestra disposición en el portal de descargas de MP3 iVoox, iVoox, iVoox.com,
Y si os rayáis mucho y no sabéis encontrarlo, vais a Google y ponéis iVox Terra Incógnita, el nombre del programa. Eso sí, el nombre del programa sin acento, que es latín. O simplemente Podcast Terra Incógnita. O Podcast Terra Incógnita. Y ahí tendréis, pues aproximadamente, creo recordar que unos son... 57 audios. No, unos 30 y pico, porque No. hay algunos que hemos hecho criba. Y no los hemos Cierto, es puesto. verdad, no, es el número, ¿vale? Es el número de los programas, pero no la cantidad de ellos. Claro. Yo ya me estaba emocionando, pero bueno, ya llegaremos a los 57. Sí, eso tengo por seguro. llegaremos. ¿Y llegaremos a dónde, Daniel? Pues vamos a llegar, no sé muy bien a dónde, pero lo que está claro es que la meta será sorprendente. Porque, en fin, ¿tú te imaginas que pudieras sentir tacto de algo, pero sin tocarlo? No. ¿No? ¿No te lo imaginas? Pues No. ¿Un fantasma que me toca? no. Prepárate para imaginarlo porque Oh. científicos japoneses crean imágenes 3D, ojo, imágenes que se pueden tocar. Hasta ahora la holografía Coño. era solo para los ojos y si intentabas Pero- tocarla, la mano la atravesaba. Esto dijo Hiroyuki Shinoda, profesor en la Universidad de Tokio y uno de los desarrolladores de dicha tecnología. Pero ahora, según explicó a la agencia Reuters, tenemos una tecnología que también añade la sensación de tocar los hologramas. Bueno, los hologramas, imágenes tridimensionales, aparecen normalmente pues en tarjetas de crédito, DVDs y CDs para evitar la falsificación. Los de mayor tamaño han sido incluso utilizados también en la industria del entretenimiento. Pero vamos al meollo de la cuestión. El caso es que al utilizar ondas ultrasónicas, los científicos han desarrollado un software que crea presión cuando la mano de un usuario toca un holograma proyectado. Para rastrear la mano de un usuario, los investigadores utilizan los mandos de la popular consola Wii de Nintendo, que cubren la zona de proyección del holograma. Hasta ahora, la tecnología se ha probado con objetos relativamente simples, aunque los investigadores tienen planes mucho más prácticos, como por ejemplo interruptores virtuales en hospitales, por ejemplo, y otros lugares donde la contaminación por contacto pues es un problema. Shinoda también dijo que la tecnología podría utilizarse para sustituir otros objetos físicos, haciéndola incluso más económica y ecológica. Oye, pues a mí me sorprende esto porque ya me estoy imaginando de aquí a pocos años a la gente jugando con la Wii, pero sin mando ya directamente, o sea, tocando hologramas. Hombre, no solo la consola de Nintendo, que fue pionera, eso sí. Bueno, con permiso de Leitoy, que para mí personalmente fue más revolucionario, va a ser la única en disponer de este sistema de interactividad con el videojuego por medio del movimiento. 360, presentado en la expo esta del E3 que se celebró hace 3 meses en Los Ángeles, el llamado Project Natal, que es pues lo que yo creo que va a ser, pues si se utiliza y se invierte bien en ese proyecto, un gran adelanto en el mundo de los videojuegos, es interactuar directamente con la consola por el habla, por los movimientos, por todo. Es decir, tienes que tener evidentemente un software con una base de datos brutal que sea un compendio del conjunto de reacciones que puedes tomar tú con la máquina. Pero bueno, para esto no creo yo que falte mucho, porque la tecnología y en especial la industria del videojuego avanza a velocidades impresionantes. Tú fíjate cómo estábamos en el año 85 con la industria del videojuego y mira dónde estamos ahora. O sea que imagínate de aquí a 10 años cómo pueden ser las consolas del futuro. Pues tú imagínate jugar al Monkey Island o cualquier otra aventura gráfica directamente hablando con el personaje. Y la otra consola de la competencia, Sony, también ha presentado un mando de sensor de movimiento. Así que eso no es exclusivo. Y bueno, esta noticia me ha recordado pues a los típicos parajes de naves espaciales y de ciudades del futuro, de las típicas obras de ciencia ficción con hologramas por doquier y inteligencias artificiales que emulan a personas, generalmente a chicas con voz sexy, que nos hablan por ahí, pero simplemente son eso, hologramas. La Beautiful Lady. La Beautiful Lady, por ejemplo. Pero a mí, de los hologramas más fuertes que he visto y más curiosos que he visto, fue precisamente uno que vi en Japón. No sé si recuerdo si fue en la expo de Akita que hubo. Consistía en mediante pulverización de agua, por así decirlo, pero agua, ese agua estaba pulverizada, pues yo diría que como mínimo a unos 40 metros de altura, y desde desde la bahía de Tokio, emularon, por medio de esos haces que rebotaban, los fotones de luz que rebotaba en las partículas de agua, se creaba una criatura marina, un leviatán, que surgía de la bahía de Tokio y endiñaba a la gente. Bueno, no endiñaba, pero era molón. Hacía ver quién lo hacía. Y una cosa, y otra de los momentos holográficos por excelencia de la historia de la humanidad, es cuando el príncipe Carlos... Ah, sí. El príncipe Carlos... Si no recuerdo mal, fue en el último programa. O si no fue el último, sería el pasada. penúltimo. Sí. Pues aparecía por ahí cual espectro holográfico de cualquier película de ciencia ficción. Dando una conferencia.
Y bueno, el caso es que no nos vemos de Japón, porque no sé si lo sabéis, tenemos nuevo ministro japonés, un señor muy simpático, y su mujer es la más famosa ahora, más que su marido, alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque, si no recuerdo mal, dice que ha viajado en ovni. Ella ha viajado en ovni y ha tenido el contacto, tío. El contacto con los marcianitos. Bueno, publicó un libro, esta mujer, esta tal Yukio Hatoyama, y bueno, pues empieza a relatar ese encuentro de esta forma. Era un lugar muy bonito, muy verde, y bueno, pues esta mujer de 66 años asegura que su paseo en el ovni tuvo lugar hace muchos años, eso sí, y claro, tituló a su obra Cosas muy extrañas en las que me he encontrado. Esos títulos japoneses tan curiosos, ¿vale? Que son tan explícitos y tan largos. Bueno, pues cuando despertó, la que será próxima primera dama del país del sol naciente dijo a su exmarido que acaba de regresar de Venus. Quédate. Esto lo vamos a oír más adelante cuando hablemos de exopolítica. No de Venus, sino de Marte. A ver, dime. De un tío que veremos que nos dijo, yo estaba en Marte. Pero bueno, seguimos con la primera dama japonesa. Dice, habrá sido un sueño, le respondió. Y a diferencia del primer ministro, que le habría animado en su vuelta, mi actual esposo, según dice ella, tiene una forma de pensar muy distinta a la anterior. Seguramente habría dicho, eso es fantástico. Y bueno, pues... Total, que se encontró que un día... Está, pues un día muy bonito, muy verde el día, vino una luz, un objeto, un platillo, cuatro ocupantes de aspecto oriental, porque siempre se les asocia a esos aliens ese aspecto oriental, y se la llevaron para arriba y le dieron un paseíto alrededor del planeta y de la galaxia, como hicieron con, ¿cómo se llamaba el autor de los viajes de Gulliver? Jonathan Swift. Jonathan Swift, algo parecido le pasa a ese hombre. Y después regresó y después se casa, pues como el que va a ser el próximo primer ministro japonés. Ya sabía, sido elegido, pero aún no investido. Y bueno, ¿qué podemos deducir de esta mujer que es tan simpática y que lo cuenta tan abiertamente en esta... haciendo gala, ¿no?, de su posición actual? Que va a haber una próxima desclasificación de material ufológico, alien, en Japón. Lo dudo porque, a ver, no sé. Yo no pongo en ningún momento en duda que ella viviera lo que dice vivir. Ahora, eso sí, la realidad al 100% de lo que ella cuenta, pues primero no es demostrable y segundo yo dudo que realmente pues fuera tal cosa, ¿no? Porque bueno, cumple totalmente las fases del típico encuentro, ¿no?, con entidades y son siempre idénticas y en fin, luego siempre se produce esa especie de desajuste temporal que indica que, bueno, podría ser una alucinación. Una alucinación inducida ¿por qué? No lo sabemos. Pero bueno, las luces siempre están ahí porque tenemos que recordar una cosa, que cuando se graban cosas, ovni, lo que se graba siempre es una luz. Que yo sepa, nadie ha grabado un platillo volante real. Bueno, no estamos aquí hoy para hablar del monográfico de verdades que hay detrás del fenómeno de la abducción o verdades que hay detrás del fenómeno ovni, pero sí que vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Fe de Ratas, y es que no se llama Yukio Hatoyama, la mujer del primer ministro, sino que Yukio Hatoyama, es el nombre del primer ministro, la mujer se llama Miyuki. Bueno, siguiente noticia, Daniel. Pues siguiente noticia la vamos a adelantar en breve y la comentaré después porque se refiere a el hallazgo que se hizo en Georgia hace escaso tiempo, en el que se encontró un cráneo humano que es todavía más arcaico que los que se habían encontrado anteriormente en territorio europeo y lo relaciona directamente con el primer ser humano que salió de África. Secretos antropológicos, verdades sobre la existencia o no de bases militares en Marte, después de la publicidad aquí en Terra Incògnita. Aquest estiu, adolla't a l'emissora que més refresca. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Hogar, dulce hogar. Sí, pero con Muebles Jania. Muebles Jania, con motivo de su 40 aniversario, inaugura un nuevo centro. Calidad, confort, elegancia, distinción. 1000 metros cuadrados de exposición con los muestrarios más vanguardistas y los clásicos de siempre. Las primeras marcas del mueble en nuestra exposición. En Muebles Jania, todas las parejas tienen regalo. Visítenos y se quedará a vivir. Muebles Jania, su nueva exposición en Carretera de Esplugas 160, Cornellá.
A 400 metros, gire a la derecha. Gire inmediatamente a la derecha. A 300 metros, ha llegado a su destino. Autoescuela Requena. Porque en Autoescuela Requena podrás autorrealizarte. Déjate de GPS. En Autoescuela Requena encontrarás las mejores instalaciones y los mejores profesores. Llámanos e infórmate. 93 373 1590. Nos encontrarás en calle Domènech i Montaner, número 5, Sant Joan d'Espí. Gràcies als petits gestos de tothom, hem aconseguit estalviar més aigua que mai. I amb la desalinitzadora del Llobregat en tindrem més i de millor qualitat. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya, som-hi. Els dijous, de 3 a 4 de la tarda, tens una cita amb la música de qualitat a... The Joker. The Joker, els grans clàssics dels 60, 70, 80 i 90. A Ràdio d'Espí, The Joker. Els dijous, de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Bonsoms i José Pulido. The Joker, música de qualitat. Ràdio d'Espí, a l'estiu, emissora frigorífica. Escolta i veuràs. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 7 a 8 de la tarde en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, ecología, cultura. Recuerda, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tienes un pasaje reservado a bordo. Zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Y volvemos en Terra Incógnita con Daniel, que nos iba a decir una noticia. Pues sí, decía que iba a comentar esta noticia del cráneo hallado en Georgia, y es que en Manisi, de la República de Georgia, donde ya aparecieron en 1999 dos cráneos de 1,7 millones de años, pues se ha hallado ahora un tercero que confirma que es preciso reconsiderar la evolución humana, según aseguran sus descubridores. Aunque el cráneo encontrado ahora está datado en una fecha similar, presenta características más arcaicas, propias de los más viejos especímenes del género Homo, como sería el caso del Homo habilis. Es decir, los primeros antepasados directos de los actuales seres humanos, que se consideran los primeros fósiles de este tipo encontrados fuera de África. Dejamos claro que lo importante es precisamente esto, porque es que fósiles de este tipo, de aspecto tan antiguo, no se habían encontrado nunca fuera de África, lo que reafirma, tras el hallazgo de los dos primeros cráneos, la hipótesis de un foco de evolución del género Homo fuera del continente. Porque hay que decir que lo que se suponía hasta ahora es que los homínidos habrían salido de África pues hace unos 700.000 años antes de lo que se creía. Y nada, homínidos muy primitivos. En América, han tenido que cruzar el charco más a más. Con cerebros mucho más pequeños de lo que se creía necesario para emigrar a través del corredor levantino hacia Asia. Seguramente, proponen los paleontólogos que trabajan en Manisi, eran los primeros homínidos conocidos, pues los Homo habilis. Eso sí, a través de Palestina habrían llegado al Cáucaso y originado la población de Manisi. Es posible, entonces, que los antepasados del hombre, de 1,4 millones de años, hallados en Extremo Oriente, en Java, por ejemplo, pues procedieran de ese segundo foco de evolución euroasiático y no directamente de África. ¿Qué es lo importante de esto? Pues precisamente eso, que toca directamente y hunde, vamos a dejarlo para los expertos, evidentemente, pero trastoca la teoría aquella, ¿no? De que, digamos que el Homo más evolucionado, que dio lugar a nuestra especie, pues salió directamente de África y se extendió a lo largo del mundo, pero al parecer pues ya existía un foco en Siempre en Europa. aparecen, Daniel, restos antropológicos de este tipo que hacen que se tambaleen los principios en los que se funda la antropología. Hay que recordar que existe otra teoría alternativa al supuesto origen o cuna de la humanidad en África, que también le sitúa en África, pero a más una alternativa en Australia, ¿vale? Sí. Que podría ser, lo veo más lógico, si es que fuera cierta, ¿vale? Si es que fuera cierta, que ya hablaremos. Y ya hicimos un programa sobre antropología.
pero este curso yo me voy a meter incluso un intensivo de antropología en clases universitarias, así que podré hablar aún con más propiedad. Y bueno, me refiero a que si la hipótesis de la alternativa, que también hubo una segunda cuna de la humanidad en Australia, pues es más fácil llegar a donde se ha encontrado, en Georgia, ¿no? Porque Georgia, Estados Unidos, o el Georgia, el país. No, Georgia, el país. Ah, entonces vale. Entonces sí, lo veo lógico Sí, que haya entrado. Ya decía yo que al principio te habías quedado un poco cao porque me has empezado a hablar de América. Y yo digo, sí, vale. Estamos hablando bueno, de Georgia, el país. entonces que sepáis que existe o que se da a entender una hipótesis de la otra cuna alternativa. Y bueno, si es que incluso una de las cosas curiosas, ya para terminar, que plantea esta hipótesis, es que podría tratarse que en realidad salió un homo de África, evolucionó en esa zona de Georgia y a través de Georgia volvió otra vez a África. Eso es lo que se ha llegado a plantear también. Sí, pero bueno, hay un montón de cosas del vacío, como por ejemplo unas músicas que se nos acaban de colar aquí ahora. ¿Cómo se llamaba este? Ha sonado un poco Bugs Bunny, ¿eh? A esta fenomenología de músicas con clariesencia, no, eso es lo de los olores. Sí, no recuerdo exactamente, pero está claro que es un aporte. Es igual. Otra noticia. Las criaturas míticas del verano, ¿cuáles son? Las criaturas criptozoológicas. Y claro que sí. Y cómo no, a principios de temporada siempre hacemos un repasillo de las más curiosas que hemos visto. Y las más curiosas pues han coincidido que estar próximas a estas fechas. Esta semana pues se dice haber encontrado una extraña criatura en Cerro Azul, ¿vale? En Panamá. Y es, pues según os describo las fotos, como un tío ahí, un marciano, un ET. Parecería un ET. Pero bueno, si somos más sinceros y nos ubicamos donde estamos, se trata perfectamente, según podemos ver, Dani, ¿tú la estás viendo? De un perezoso que le han quitado la piel. Ah, sí. Pobre animal. Yo no sé si estaría muerto ya el perezoso o le han matado, le han quitado que la ha perdido piel. el pelo. Que ha perdido el pelo. Le han despellejado. No, la han despellejado. Yo no estoy tan seguro de esto. ¿Tú crees porque que hay una enfermedad que les hace caer No, los pelos? yo lo que quiero decir es que, y os invito a que todos los que nos estáis oyendo lo hagáis, si buscáis fotos de perezosos conservados en formol, veréis que una vez conservados en formol, están sin pelo. No sé por qué extraña razón, pero no tienen el pelo. Y son exactamente el mismo animal que aparece en esta noticia que estás comentando. ¿En formol? Sí. En formol, y habla más del formol ese. ¿Cómo es el animal? No, el animal es exactamente el mismo que sale en esta noticia. En estado embrionario. Pues puede ser. Pues puede ser, y cuando está en estado embrionario no tienen pelo, Daniel. Pues probablemente estaremos hablando de que en este caso sea un embrión de perezoso. En este caso, el que me estás hablando, probablemente, y sea a qué imagen te refieres, se trata efectivamente de un ejemplar fetil de perezoso, guardado en formol, y en este caso que estamos hablando ahora se trata perfectamente de un perezoso al cual por el animal lo han despellejado y lo dejan ahí puesto cual ET cuando está enfermito al lado del río. Fraude. Como también es fraude, otra criatura criptozoológica apareció este verano, el llamado alien o chupacabra, ya no sé qué decir, que claramente es un monito de estos arañas pequeñitos, que se ha encontrado en México, atrapado, pobrecito, en una trampa de cazador. ¿Qué decir? Que bueno, que ya los monstruos criptozoológicos, y más viniendo de Sudamérica, no quiero decir nada, pero allí se estilan más los fraudes de los que aquí hablamos, ya no son lo que eran, ya no hablamos de Nessie, ni hablamos de nuestra Selma, ni de los Yetis, ni de los Oran Pendek. ¿De qué vamos a hablar ahora? De exopolítica, tío. Pues sí, pero de todas formas, antes de eso, yo lo que quería dejar claro una cosa, y es que a mí, a lo largo de este año, me ha dado la impresión de una cosa, un poco triste, para el 2009, y es que aparte de las cosas terribles que han pasado a lo largo de todo este año, en cuanto al mundo del misterio, pues yo creo que no estaría muy equivocado si llamara al 2009 el año de los fakes. Porque ha habido muchos fakes. ¿Cuál recuerdas? Especialmente en el ámbito de la criptozoología. Y también en el de las filmaciones de supuestos duendes, de supuestos, digamos, brujas de estas de Centroamérica. El vídeo de la bruja es uno de los que más me gustan a mí personalmente, ¿eh? Sí, no, a mí también me gusta, pero creo que es bastante fake. Y si no es el original, el de la bruja de Monterrey, sí todos los que han ido saliendo después, que se ven claramente que son un recorta y pega de la bruja de Monterrey, y que la han pasado directamente a un fondo diferente. Fondos diferentes, fraudes, año 2009, fraude, año 2009, Cumbre Europea Exopolítica, fraude, ahora lo veremos. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita.
Y con estos tonos tan conspiranoicos, vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos de estos últimos tiempos en lo que respecta a materia de ufología, la exopolítica. Y aprovechando que se ha celebrado aquí en España el primer Congreso Europeo, en Sitges concretamente, de esta temática, vamos a entrar en detalle, ya que fuimos afortunados, se podría decir, de poder asistir a esa cumbre, ¿no, Daniel? Pues sí, la verdad, una cumbre que no deja frío a nadie, y estoy convencido de que no dejó frío a nadie. Sobre todo con las cosas que fueron pasando. Dejó frío, tío. A ver, ya me entiendes, frío en el sentido de que aburrirte no te aburres. Y diferente no te vas. Bueno, hubo incluso espectáculo de Showman Action Powerboat. Sí. Pero, ¿qué te voy a decir? Vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar con propiedad y vamos a hablar de lo que era más relevante. La exopolítica. Sí. ¿Qué es la exopolítica, Daniel? Pues la exopolítica, en principio, sería un método de aunar diferentes disciplinas, tanto de la ufología como de la diplomacia, etcétera, para organizar una especie de escenario común entre todas estas disciplinas para ser capaces de digerir a escala mundial un escenario de contacto con una civilización extraterrestre. Y más allá de eso, según vimos en la conferencia, podríamos deducir de cuáles son los planes establecidos, porque ya supuestamente se ha establecido el contacto entre las grandes civilizaciones interplanetarias con los cuerpos gobernantes de la Tierra. ¿Qué rollos se traen? ¿Qué pactos hay? ¿Son ellos los causantes de que cada mes aparezcan cabras decapitadas en Estados Unidos? Ya hablamos del tema, dijimos que no opinamos esas tonterías. Pero es que, bueno, para nuestro gusto, no es así, Daniel, se dijeron muchas tonterías. Eso sí, también había personas que se salvaban bastante y que le otorgaron prestigio a esa conferencia. El primero del que vamos a hablar quizás sea el más insigne personaje que pudo asistir a esa conferencia, que fue el encargado de hacer el llamado proyecto Disclosure en Estados Unidos, es decir, el proyecto de la desclasificación de todo el material relacionado con no ovnis, vamos a puntualizar, aliens ya, o sea, existencia de vida extraterrestre en el mundo. Esto es muy gracioso. Todo el mundo, o la mayoría de gente, asumía que el origen o la causa del fenómeno ovni era puramente extraterrestre, cuando si sois asiduos a programas como el nuestro, sabréis que los mayores especialistas de estos temas no se decantan por nada, simplemente admiten el fenómeno, les es curioso, lo estudian, que es lo que nos pasa a nosotros, pero no tienen las suficientes pruebas como para asumir que este fenómeno sea extraterrestre. Y menos pareció ser en la cumbre esta de Sitges, porque las pruebas que nos presentaron, si lo que querían era que nos convenciéramos de que realmente son ETs los que van tripulando esos platillos y los que mantienen contacto con la humanidad, al menos yo, y creo que tú tampoco, Daniel, nos lo creíamos. Sí, no, tampoco. Porque mira, si te parece, vamos a empezar a hablar de uno de los ponentes, que pues, el del proyecto Disclosure. El proyecto Disclosure, que en principio era, digamos, el gran estandarte, ¿no?, de lo que iba a ser la cumbre. Pues bueno, estamos hablando, pues, del director del proyecto Disclosure, por la desclasificación, que es eso, la organización que trabaja por la desclasificación, pues, de toda esta información en torno a una supuesta ocultación de contacto con seres extraterrestres. Y bueno, él afirma haber reunido pues más de 500 testimonios de militares de alta graduación, de gobernantes también, y también de los servicios de inteligencia. Pero claro, también es verdad que muchos de estos testimonios no tienen nombres y apellidos, porque claro, supuestamente se juegan el pellejo al decir todo esto. Sí que es verdad que otros lo han dicho a viva voz y no se retractan de nada de lo que dicen. También es el impulsor de un proyecto de nuevas energías, de estas llamadas energías limpias, energías alternativas, que se llama The Orion Project, que bueno, pretende que se financie con dinero público pues la construcción de un generador que extraería energía, pues de un campo de punto cero o vacío cuántico, que esto es una cosa que, bueno, claro... Que nos gusta mucho, Daniel, que nos gusta mucho. ¿El vacío o el punto cuántico? ¿Qué es eso? Pues no lo sabemos, es pura teórica, ficticia, hipotética, es que además no se sabe. Trataron de explicarlo allí. Trataron de explicar una cosa que no se puede explicar. Exacto. Y efectivamente no explicaron nada porque no se puede explicar. Exacto.
Y bueno, pues también nos puso una serie de vídeos en los que se veían, pues sí, se veían ovnis, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Pero, claro, él directamente hablaba de que estaban contactando con los Big Brothers, o con los Wright Brothers, que Pues los estaban Big Brothers, protegiéndonos desde lo alto. Si fueran Big Brothers lo que estarán contactando con nosotros, por los vídeos que nos mostró, muy Big no eran. Eran como punteros láseres en la playa, metiendo Sí. ahí un chaval a la playa. Y ya está. Bueno, y señalando luces que sí que es verdad que salían del horizonte final donde estaba el mar, o que simplemente surcaban el firmamento de un punto a otro, que bueno, es el típico ovni que uno pues puede ver a veces en YouTube mismo, que no era la en gran azotea prueba de su casa, en Montserrat o donde sea. Pero no era la gran prueba. No era la gran prueba ni mucho menos, porque lo único que era la prueba de que había ovnis ahí. Pero claro, ahí ya estaba la mayoría del público también con un espíritu ahí de creencia, de decir, sí, son los hermanos mayores, son extraterrestres que vienen de vayamos a saber dónde. Pues no, definitivamente pues no era una prueba. Eso fue por lo que respecta a la conferencia del día 25. Al día siguiente, pues también hizo la otra conferencia respecto a este tipo de nuevas energías, ¿no? Pues se habló de que había muchos científicos, vamos a decir, casi todos desconocidos. Sí, También sí. es verdad que ellos podrán justificar que son desconocidos porque no se deja que se conozcan, etcétera, etcétera. Pero vaya, se hablaba de supuestos asesinatos, muertes en extrañas circunstancias, de científicos que estaban trabajando pues con estas nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas formas de energía como esto del vacío cuántico. El vacío cuántico, sí. Y hablando de gente que muere, en la misma conferencia se decía que había gente amenazada de muerte. Sí, ¿Vale? No digo nada. Que luego se probó que era mentira, además, pero bueno. Y bueno, ¿qué más decir? Pues que el hombre este decía que había estado en contacto, ¿vale? Que lo habían transportado en una nave Primero a los 8 interestelar. años y después creo que, si no recuerdo mal, a los 16 o 17. Que han tenido contacto, Sí, tío. Y que habla con ellos y que son muy majos. Y bueno... Bodybuilder. I'm a bodybuilder. I'm a bodybuilder. Sí, Hay que creerse, así fue como hay se que presentó. creerse a este hombre, ¿por qué no? Pero a mí personalmente, Daniel, y creo que tú también, me vuelvo a repetir, cuando alguien se quiere explicar o justificar en algo, que nos aporten pruebas. Sí, y que sean concluyentes. Y que sean concluyentes. Y no que nos vengan diciendo, esto es así, y os lo tenéis que creer porque yo os lo digo. Que básicamente este era el tufillo que desprendía toda esta cumbre Sí, exopolítica. el 90% de todo lo que presenciamos. Pero había excepciones, como el genial Nick Pope. Nick Pope, que aprovechamos para felicitarle, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Nick. Pues es un hombre muy multimedia, se podría decir, porque aparece en un montón de medios, sobre todo en Inglaterra, que es donde es. Es un hombre que ha trabajado más de 20 años en el gobierno de Gran Bretaña. Y bueno, os voy a decir que este sería como el Fox Mulder, que trabajó en la CIA, pero en versión real y inglés. No es James Bond, pero es un tío muy majo, fue el más objetivo y a ti y a mí nos habló, nos dedicó unas palabritas, más que nada porque hablamos con él, ya está, Sí, sí. hicimos una entrevista. Un tío muy accesible también. Pero entraremos más en detalle sobre su figura después de la publicidad. Así que... hasta ahora. Saludos, reptilianos. Aquest estiu, adona't a l'emissora que més refresca. Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Ferretería Méndez, especialistas en suministros industriales, bricolaje y menaje. Más de 40 años al servicio de sus clientes. En Ferretería Méndez encontrará un amplio surtido de productos, más de 100.000 referencias a su disposición, servicio de venta y atención al cliente de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8:30, sábados de 9 a 2. Estamos en Calle Urgel, sin número de Cornellà, 93-376-8002. Ferretería Méndez, @orange.es. Centro de Quiromasaje Las Planas. Porque tú y tu salud sois lo primero, en el Centro de Quiromasaje Las Planas ponemos a tu disposición todo tipo de tratamientos orientados a mejorar las dolencias relacionadas con el aparato locomotor, lesiones deportivas y tratamientos generales de la columna vertebral. Nos encontramos en calle Marqués de Monistrol, número 5. Pide más información al teléfono 93 477 0180.
gràcies als petits gestos de tothom i a les millores en prevenció i extinció, hem reduït un 23% els incendis forestals a Catalunya en els darrers 5 anys. La revolució dels petits gestos ha començat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Som-hi. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Ràdio Despí, a l'estiu, emissora frigorífica. Escolta i veuràs. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Y aquí seguimos hablando de esta cumbre de geopolítica realizada pues los días 25 y 26 de julio de este año en Sitges, y nos quedamos hablando del que para nosotros fue una de las personas más representativas de lo que tiene que ser la ufología en su vertiente más racional, que es el caso de Nick Pope, un personaje que ha trabajado durante más de 20 años para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña como máximo responsable de la investigación oficial sobre los ovnis, ¿vale? Actualmente es uno de los investigadores y conferenciantes más reconocidos internacionalmente y, bueno, como he dicho, pues aparece regularmente en medios de comunicación, así como prensa y televisión. ¿Qué decía este hombre? Nos presentaba casos ovni y admitía que él, una figura de una persona que ha estado trabajando para el Ministerio de Defensa británico, que existen pues reportes de gente realmente que ha visto ovnis, de reportes que figuran en los archivos del Ministerio de Defensa, y de que esos 100% de archivos ovnis, solo un 5% son cosas realmente inexplicables. El otro 95% explicable, pues se aludiría que son pues luces de aviones, satélites, meteoritos, pero oye, él se pregunta, ¿qué es ese 5% realmente? Fue un tío objetivo, porque admitía el fenómeno ovni, que eso es una cosa que nadie tiene que negarlo, ¿vale? Existe, y desde hace mucho tiempo. Otra cosa es lo que sea, que es precisamente lo que él decía. Él no se mojaba, él decía que existía, no tenía pruebas para decir ni que eran marcianos, ni que eran seres extraterrestres, ni que eran seres pertenecientes a otra dimensión, simplemente que existían. Y nos presentaba casos como el incidente de Red Slam, ocurrido en el año, en un año, que ahora no me acuerdo, ¿vale? Que no me voy a acordar. Te soy franco, no me voy a acordar del año en que se produjo el incidente Red Slam. Creo que era de finales 70, de los 70 o sí, de principios de los 80, sí. Bueno, que fue, por así decirlo, el caso Roswell de Inglaterra, donde se podría decir que entre dos bases militares yanquis, ¿vale?, en territorio británico, sí, un objeto en forma de triángulo empezó a sobrevolar, a aterrizar, a meter con un rayo láser a través de los arbustos y burcascosas, a incordiar. Ese incidente provocó casi un conflicto diplomático entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Los británicos preguntaban a los yanquis, oigan, ¿vosotros han sido los que han mandado este proyecto para acá? No sois vosotros los que habéis mandado este otro para acá. No se ponían de acuerdo. Era algo que violaba el espacio militar aéreo de un país y, bueno, ¿qué se puede decir? A partir de estas declaraciones es cuando tú y yo relacionamos cosas y es cuando le preguntamos que por qué la mayoría de famosos incidentes ovnis, como el caso de Roswell o aquí en España el de Bárcenas Reales, están producidos cerca o en el mismo centro de una base militar, curiosamente americana también. Bueno, el caso es que Nick Pope fue un tío muy majo, muy accesible, nos dijo que no nos creyésemos nada, simplemente que admitiéramos que estas cosas existen, que los gobiernos están interesados en su estudio y que lo más inquietante de todo es que realmente no se sabe nada por parte de los gobiernos, que es quien tiene, o los servicios de inteligencia, no se sabe nada de quiénes son los que
están detrás Y de este además, fenómeno. una cosa muy importante que él dijo también para, digamos, hundir un poco todas estas teorías conspiranoicas, que bueno, él afirmaba que él había trabajado ahí y que no tenía constancia ninguna de que se estuviera ocultando nada. O sea que en todo caso había información clasificada que luego se desclasifica, pero por simplemente protocolo militar, pero que no había ninguna conspiración de ocultación de contacto con... No, nada de eso. Pero bueno, el que sí que afirma lo contrario es... Nuestro amigo Robert Dean. Nuestro amigo Robert Dean, sí. El un señor auténtico también, showman. un señor muy simpático, muy showman, muy buen comunicador. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues del ex sargento mayor de la OTAN, Mr. Robert Dean. Lo vamos a llamar así, Mr. Robert Dean. No, es el showman. Vale, bueno, venga. este señor, que bueno, el cargo en realidad es pues como un comandante de la OTAN, estuvo al cargo de digamos, los cuarteles generales de la OTAN durante la época de la Guerra Fría, entre los 60 y 70. Que está destinado aquí en París. Sí, estaba en París, en un lugar que se llama el SHOC. El SHOC. Sí, que es la abreviatura esta, ¿no? De Supreme Headquarters Operation Center, ¿no? Claro que pues sí. Ahí estaba. Y una noche que él dice que estaba muy, muy aburrido y tal, y se dormía, un superior suyo, suponemos que un coronel o un general, pues fue directamente allí y le dijo: oye, mira, chavalín, léete esto, toma, seguro que te despiertas. Y entonces le presenta un informe conocido como el The Assessment. The Assessment, sí. Y entonces dice Robert Dean que esto pues cambió su vida. ¿Qué se decía en el Assessment? Bueno, se decía que había... La verdad es que no entró mucho en detalle, simplemente dijo que le cambió la vida. Y además nunca ha presentado ninguna copia de este Assessment, claro. Pero... y además él afirma que él tampoco la tiene. Pero eso sí, le cambió la vida. Porque no le dejaron sacarlo. Pero bueno, en este Assessment, ¿qué se decía? Que se había iniciado una investigación, si no recuerdo mal, desde 1961 a 1963 o 64, y en ella se había concluido que estábamos siendo visitados desde hace quizá cientos o miles de años por 4 razas distintas de extraterrestres, que una de ellas es exactamente idéntica a nosotros y que no podríamos distinguir, que él ha estado con ellos y ha hablado con ellos. Y es más, dijo que en el momento de hacer la conferencia dijo: take care, there are 2 of them here. Y la gente, que eso es una de las cosas, gente aplaudía los como momentos loca. épicos de la conferencia, cuando el Nick Pope decía: oigan, los ovnis existen, pero no sabemos lo que son, la gente callada, ¿vale? Sí, solo aplaudíamos nosotros. Pero no digo callada. Y después cuando el Robert dice: we are not alone, la gente. Sí. Fail, señores, fail, no se dejen O intimidar. diciendo que vienen aquí a traer el amor. Y bueno, ya en todo tomaba en un tono muy New Age. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues también presentó, bueno, del Assessment evidentemente no se sabe nada porque ni él lo tiene, porque claro, él solo lo leyó allí. Es un documento secreto y claro, nadie afirma que eso exista, pero en fin, la justificación es que como es secreto, pues es evidente que nadie sepa nada. Bueno, ¿qué más presentó? Unos supuestos fotogramas del Apolo 14, supuestamente fotogramas, no sé si eran 40 y pico fotogramas eliminados por la NASA. Apolo 13, perdona. Apolo que te 13, perdón, sí. Y bueno, fotogramas que él logró rescatar a través de unas copias del negativo que, sin sentido ninguno, él afirma que los japoneses pertenecían a la agencia espacial japonesa. Very right people. Very right people. Una gente muy interesante, muy lista. Por eso después la futura primera dama secuestrada. El por caso marcianitos. es que supuestamente, pues eso, los japoneses, la agencia japonesa, compró los negativos, esos que antes de que la NASA los eliminara. Bueno, ¿qué se ven esos negativos? Pues se ven todo tipo de objetos volantes no identificados. Algunos que si uno hace un poquito de retoque y los digamos, los contornea con un rotring o lo que sea, parecen ser como naves de Star Trek o cosas así, pero todo con un color muy de plasma blanco, que no sé. Sí, o sea, unas fotos que dices, muy bien, eso podría ser yo perfectamente haciendo una foto a un boli que tiro a contraluz y lo veo. Claro, pueden ser montajes perfectamente. Todo el problema de esto es que la gente aplaudía como loca, pero el problema es que si uno permanece racional y cuestiona en todo momento la veracidad de las cosas, pues no acaban convenciendo. Es una cosa que comentamos luego con Javier Sierra, ¿no? Y es que es verdad que en ningún momento se había presentado ninguna prueba concluyente de nada.
Javier Sierra, que fue el presentador de estos 2 días de cumbre exopolítica, nos dijo que él mismo podría haber sacado esas fotos de revistas rusas de ovnis, o sea, revistas como quien se compra aquí el Cuore o... Sí, porque en Rusia además hay una prensa muy amarillista solo dedicada a estos temas, que cada 2x3 sacan fotos de yetis y de todo. Y curiosamente también existe esta prensa en Japón. Pero bueno, el momentazo de la conferencia de Robert Dean viene cuando sube al escenario el Martian Man. El Martian Man, señor Rafa Pal. No, el señor Rafa Pal, no, el tío que había, el perteneciente al proyecto Camelot. Sí. ¿Cómo tenía de nombre? No lo vamos a saber. Bueno, da igual. Lo vamos a llamar Martian había sacado Man. el nombre de la serie Eureka, del científico loco de la serie Eureka. Bueno, era un seudónimo y en realidad era un señor que llegó allí y empezó a hacer un momento muy New Age, parecía que iba a levitar, se puso como a rezar para sí, para adentro. Bueno, tú personalmente pensabas que le iba a dar una lipotimia. Yo pensaba que le iba a dar una lipotimia. Iba a morir. El hombre empezó a llorar, muy emocionado. Él dijo que tenía que interrumpir, que lo sentía mucho, pero que tenía que contar la verdad. Y la verdad era que no nos cerremos el espíritu, que hay bases en Marte, que hay ciudades en Marte, que son gente muy agradable. Y que él personalmente había estado en Marte. Y que él había estado en Marte multitud de veces. Conclusión que podíamos deducir, y más con el buen rollo que mantenía con Robert Dean, el conferenciante de ese momento, que pudimos ver. Bueno, ambos pertenecen a... Que estaban apañados. Sí, ¿vale? sí, no, está claro porque además ambos pertenecen al Project Camelot. El Project Camelot, que después empezaremos a hablar de él cuando hablemos de Alfred Webre, que ya veréis lo que es el Project Camelot, ¿eh? Eso da cosita. Después, ¿quién vino? Pues podríamos hablar de nuestro amigo Klaus Dona, un comisario de arte, de exposiciones de arte en Austria, que pues lleva años en contacto con coleccionistas de lo insólito, de piezas incatalogables. Es decir, de los opars. Y entre estos opars, los más curiosos que podemos observar, pues serían unas tacitas y por decirlo de alguna manera, que tenía unos orificios que expuestos, si no recuerdo mal, a luz negra, que es ultravioleta. No lo sé, para mí que no. Yo creo que sí, que es ultravioleta, pero bueno. Pues emitían unas luces, salían unas luces, y esas luces formaban unas constelaciones, vamos, que era bastante curioso, la verdad. O simplemente que salían como de las cuencas de los ojos, de figuritas determinadas, cosas por el estilo. O una piedra muy antigua en la cual se mostraba en su totalidad el mapa de la Tierra. Sí. O por ejemplo, lo otra que ya en la nos que pareció... se veía una posible evolución del feto humano. Ah, la rueda aquella Sí. rueda a mí me deja mucho que desear. Claro, te dice, esta la he encontrado en un templo en no sé dónde, que ese templo está datado en tal época y en esa época no se tenían los conocimientos tales como para y descubrir además el material, que decía que era un humano. material que a día de hoy Por incluso láminas, no sé costaría qué. muchísimo tiempo, semanas poder fabricarlo. Eso, claro, no podemos afirmar nosotros que sea así de cierto, pero el caso es que él así lo decía. Pero hay bueno, que creerlo. Bueno, ¿qué es lo positivo que podemos decir de Klaus Dona? Que no se mojó. Exacto, igual que Nick Pope, él dijo, yo traigo esto aquí, me lo han cedido estos coleccionistas privados para que lo enseñe, y yo lo único que pretendo, lo único que quiero es que alguien se digne por una vez en analizarlos seriamente en un laboratorio científico, y laboratorio científico quiere decir laboratorio científico, no un tenderete que se monten 3 o 4 y hagan paraciencias y demás, y investigar qué es eso, de qué está compuesto eso y qué posible explicación tiene. Eso sí, Klaus Dona en su presentación, en cada una de sus diapositivas, había un extraño grey de fondo. Sí, pero es sí. igual, es el tono simpático, es el toque simpático de la conferencia. Otro de los conferenciantes, el famoso Brian O'Leary, el que iba a ser el primer astronauta en pisar Marte, que no lo fue porque los fondos de ese proyecto de la NASA fueron destinados para realizar la guerra del Vietnam. Y él se cabreó. Y dijo, y se piró a Ecuador. Y se piró a Ecuador a desarrollar ¿qué? Las energías del vacío, tío. Las energías del vacío, sí. Y tiene allí montado una especie como de cónclave, como era en el Monte Sueño, o Montesueño, sí, en el Montesueño en Salvador, que a él le hacía mucha gracia este nombre, le parecía muy bonito, y bueno, y allí se reúnen a veces junto con Project Camelot y demás, y hablan de nuevas energías así un poco del vacío, que no se sabe muy bien de dónde salen ni en qué se basan. Era muy simpático, así como la conferencia también de nuestro amigo, ahora no me va a salir, Michael Sala, que nosotros llamamos amistosamente el Greenman. Sí, que es uno de los fundadores de Exopolítica. Era un tío que se sube al escenario y dice, si vosotros veis un ovni, tendréis un rango de credibilidad moderado. Si lo ve un policía, más alto, y si lo ve un militar,
Altísimo. Altísimo, Vale. ya. O sea, una cosa súper protocolaria, súper simple, que hasta un chaval pequeño lo sabe, que dices, para eso hay que pagar 150 euros para ir a una conferencia y que un tío me lo diga. Cuando en realidad podías entrar gratis simplemente porque estaban las puertas abiertas y a nadie se le pedía ticket, en el fondo. Como mis padres, por ejemplo. Sí, o sea, y bajaban un montón de turistas británicos y alemanes que estaban alojados en el hotel y decían, uy, ¿qué pasa por aquí? Hay tenderetes, hay cosas, vamos a entrar. Pues esto viene a que Brian O'Leary en su presentación ponía, pues aquí tenemos a mi amigo que está trabajando en un campo magnético de energía cuántica del vacío superatómico y nos encontramos a un tío en Photoshop que es más grande que una montaña y tiene aspecto de Astro Boyer, el sol de los Teletubbies, y que aparece ahí. Que no, tío, que no. Mucha decepción. Mucha decepción. Todo es perdición. Todo es perdición. Nuestro amigo Alfred Burede, del movimiento del Project Camelot. ¿Qué era el Project Camelot? Un movimiento que afirma que existen 300 bases militares en la Luna y en Marte, con más de 300.000 tropas estadounidenses allí, que existen centros de teletransporte, uno que está en Virginia, creo, en la sede de la CIA, que te lleva directamente a Marte, otro que las Torres Gemelas fueron destruidas, concretamente dicho, desmaterializadas, gracias a la acción desmaterializadora del proyecto HART, ya sabéis, aquel conjunto de antenas que se dedican a emitir bajas frecuencias otra cosa que en Alaska, de energías del vacío, porque dicen que eso que desmaterializan todo lo que sea. Eso es un tío que te viene y te dice, oiga, usted sabe que las Torres Gemelas se perdieron porque el HART emitió ondas y las desmaterializó, y dices, ¿sí, de verdad? ¿Tú cómo te quedaste cuando lo diste? Pues yo me quedé que no sabía qué hacer. Y cuando te dijo que había 300.000 tropas pues lo primero de que marines en Marte, lo primero que pensé... Te lo dijo todo serio el tío, Sí, lo primero que pensé es, coño, y a esas familias de los militares que quizá llevan años sin verlas, ¿qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? Pero claro, él rápidamente dijo, es que hay teletransportación, que te lleva directamente a Marte. ¿Qué le traerán a los chavales para Navidad? No lo sé. No lo sé. Bueno, y el gran momento de la conferencia, al cual no fuimos porque nos pareció un poco pérdida de tiempo y teníamos que madrugar mucho para ir. Fue el momento Rafa Pal. Del segundo día, el 26 de julio, que no vamos a entrar mucho en detalle sobre este individuo, es un individuo así un poco polémico, pero vamos a centrarnos en un detalle clave, ¿vale, Daniel? Que es que el tío este se ponía a vender fuera camisetas del comando Ashtar. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no lo sé, pero te diré lo mismo de una persona que a cualquier persona que saque en el momento, se moje los labios con la lengua, es un reptiliano. Es un reptiliano Illuminati que conspira para gobernar el mundo y destruir la raza humana. Yo solo digo a la gente que piense, que utilice la cabeza. Porque mucha gente, la que fue a la cumbre exopolítica, creo yo que fue un tipo de colectivo de personas que no se sienten muy conformes con su vida. Estoy dando mi opinión, ¿eh? Cierto colectivo no se sienten muy conformes con su vida y que encuentran en estas historias de marcianitos verdes... Quieren encontrar verdades. No somos los fumadores de Expediente X, ¿eh? Hacemos un programa que se llama Terra Incógnita porque nos gustan estos temas. Pero nos encontramos que dentro de este mundillo pues hay ciertas personas que viven tristes y se aferran a cualquier cosa, por fantástica que sea, para darle un poco de emoción a su vida. Por eso, cuando alguien subía al escenario y decía, yo he estado en Marte, ellos existen, están en contacto con nosotros, la gente aplaudía. ¿Qué opinamos? Como siempre, yo digo, la mente en frío y sobre todo racionalizar. Y eso sí, una frase que para mí va a quedar para los anales de la historia de la ufología de John Keel, que es Belief is the enemy. La fe es el enemigo. Y no estamos hablando de fe en el sentido religioso, sino creer en cosas a pies juntillas a pesar de los datos. No, los datos son los datos. Las interpretaciones son subjetivas. Pues a lo mejor habéis quedado un poquito decepcionados con la visión que os hemos dado. Oye, visión de primera mano, porque nosotros estuvimos allí. Y además que es nuestra opinión, otros tendrán otra, pero nosotros creemos que es nuestro deber daros nuestra visión de lo sucedido. Y si no se ha parecido interesante el tema, escuchadnos la semana que viene, que seguro que hablaremos de otro. Hablaremos de un caso muy interesante, el asalto de los Goblins de Hopkinsville. Con una hora más, la semana que viene en Terra Incógnita, así que... Hasta luego. Són les 8 del vespre. La temperatura és de 21 graus i la humitat del 60%.